Con nuestro primer invitado de esta mañana. Como había mencionado, está con nosotros el doctor Luis Pacheco Mandujano, especialista en Derecho Constitucional. Doctor, ¿cómo está usted? Pancho, encantado de estar en el programa. Muy buenos días. Te vi igual con ciertas ganas de comentar lo que iba diciendo. Por favor, tienes la palabra si quieres opinar acerca de la importancia de los globos de animales en el gobierno estadounidense. Estaba pensando en lo que diría Giovanni Sartori si estuviera vivo. Giovanni Sartori fue uno de los últimos recientes grandes pensadores de la ciencia política, la filosofía política, ¿no? Falleció hace 7 años aproximadamente. En 1997 él publica un libro que creo que todos deberíamos leer. Se llama Homo Videns, ¿no? Es espectacular. Un libro muy pequeño, pero muy rico de contenido. Y adelantado a su tiempo, Bastante, ¿no? Porque ya en aquella época él proyectaba que el hombre progresivamente dejaría de ser un Homo sapiens para pasar a ser simplemente un ser vidente, ¿no? Por eso de ahí Homo Videns, es decir, ver la televisión, ver tu tableta o tu teléfono celular. Todo es visión, 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 que es el sentido que te genera mayor comprensión, para decirlo entre comillas, de la realidad externa, ¿no? Entonces, los colores, las formas, la vivacidad de los objetos externos penetran en tu conciencia y le dan forma y contenido a la realidad que tú quieres crear, ¿no? Exacto. Pero el año 2016, poco antes de fallecer, en una entrevista que él brindó, él era italiano, ¿no? Que brindó a un medio periodístico escrito en Italia, él decía que había verificado que en los últimos años no solamente estábamos ante un Homo Videns, sino ante un Homo Cretinus, que progresivamente tendía a convertirse en un Homo Stupidus. Bueno, esa es la única explicación que se puede encontrar después de tanto disparate que acabas de leer y que es impulsado por la progresía. Y que, ¿sabes qué? La progresía tiene una finalidad, esta progresía por lo menos tiene una finalidad, deshumanizar al ser humano, ¿no? Es decir, convertirlo en un monigote, en un idiota funcional que simple y llanamente sirva para producir. Es decir, que trabaje, ¿no? Barato, pero que no piense. Y en todo caso, que se le haga creer que está pensando cuando reflexiona sobre la base de estupideces, si es que se le puede llamar a eso reflexión, ¿no? Entonces, luego tienes tú a gente que esparce esa basura a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, que es la nueva tendencia comunicacional. Y si eso te lo pueden financiar a través de programas estatales e internacionales, mejor todavía, porque, digamos, no hay nada más sencillo que producir basura y que te paguen por ello, ¿no? Exactamente, ¿no? Aparte creas el problema o haces pensar a la gente que verdaderamente hay un problema y quién es el único capaz de solucionarlo, papá Estado, y por eso hay que ensanchar el Estado, crear más burócratas, crear más organismos gubernamentales para tener a estas personas presuntamente contentas porque estás solucionando el problema que tú mismo has creado. Lamentablemente, ¿no? Es así. Bueno, vamos al tema en cuestión, vamos a nuestro hermoso país llamado Perú, porque se vienen las elecciones el próximo año y hay dos personas quienes no deberían estar haciendo campaña, pero lamentablemente lo están haciendo y se están burlando no solamente de la ley, sino de todos los peruanos. Estoy hablando, por supuesto, de Humala, de Antauro Humala, y de Vizcarra, el lagarto Martín Vizcarra, quienes hacen campaña pese a estar inhabilitados o incapacitados para poder ejercer la campaña. Tenemos una nota, vamos a escucharla o a verla para aquellos que nos siguen de manera audiovisual. En Perú, el sistema judicial enfrenta un creciente desafío. Personajes ligados a corrupción o rebeldía luchan en los tribunales, usando las redes sociales como una nueva tribuna. Martín Vizcarra, procesado por corrupción. Antauro Humala, ex convicto por el Andahuaylazo, han convertido las redes sociales en su nueva palestra. Y la pregunta es, ¿cómo las redes sociales podrían afectar la percepción de justicia en el país? En Perú, el sistema judicial se enfrenta a un creciente desafío. Mientras procesados por corrupción o rebeldía siguen luchando en tribunales, las redes sociales se han convertido en su tribuna. Narizón, me dicen narizón.
No me voy a hacer rinoplastia, eso sí que no. La de Dina no. No. Pues, narizón, a mucha honra. Lo quieren de presidente, Pero es guapo, ¿no? dice, oíste. Desde una ciega. Figuras políticas como Martín Vizcarra, procesado por corrupción en Moquegua, y Antauro Humala, ex convicto por el Andahuaylazo, han encontrado una forma de seguir influyendo, presentando sus versiones de la historia y convocando a miles de seguidores. Todos orgullosos de nuestro Andahuaylazo, 20 años. Rebeldía es lo que falta en el Perú, democracia y rebeldía. Andahuaylas, ¡viva el Andahuaylazo! Gracias, compañeros. Sin embargo, sus casos son destacados, ya que han utilizado estas plataformas para movilizar a sus seguidores y hacer que sus voces se escuchen. Aunque algunos de estos movimientos son genuinos, en muchos casos enfrentan el desafío de la desinformación y el mal uso de las redes sociales. Y en esta oportunidad hemos llegado hasta el emporio comercial Gamarra para conocer la opinión de la gente referente a estos dos personajes que están haciendo campaña política a través de las redes sociales. Me refiero a Antauro Humala y a Martín Vizcarra. Tienes a Antauro Humala y Vizcarra. ¿Por quién votarías? Por ninguno. ¿Por quién estás dispuesto a votar en estas elecciones? Por Porqui. ¿Crees en la gestión de Sí. Rafael López Aliaga? Sí, la verdad que sí. El Perú está pero de cabeza, no hay ninguno que verdad sea capaz de gobernar el Perú. De verdad que ninguno califica para mí. ¿Confías en la gestión de Antauro? Al 100%. ¿Por qué? ¿Qué te llamó la atención? Todas sus propuestas están muy buenas, Son diferentes. diferentes, más drásticas. Eso es lo que falta en el Perú. Mientras Vizcarra denuncia una persecución política y acusa a sus detractores de intentar destruir su imagen, por otro lado, Humala critica al sistema de justicia y promueve el nacionalismo como medio para recuperar la dignidad del pueblo peruano. Lo cierto es que la justicia no debe ceder ante la presión de las redes sociales, pero tampoco puede ignorar la forma en que estas plataformas influyen en la opinión pública. Las redes sociales se han convertido en un sistema donde pueden influenciar en tu decisión. Es por eso que debemos de estar informados a qué políticos debemos elegir de una manera responsable y coherente y no repetir la misma historia. Muy bien, escuchábamos o veíamos también una nota acerca de estos dos personajes, quienes no deberían estar haciendo campaña política por la inhabilitación o incapacidad que tienen para hacerlo. Pero lamentablemente lo siguen haciendo. Estamos conversando con el doctor Luis Pacheco Mandujano, especialista en Derecho Constitucional. Doctor, ¿qué impresión tiene ante la nota que acabamos de ver? Yo me llevo con una frase que me parece jocosa, ¿no? Dicha por Antauro Humala. Dice, rebeldía necesita el Perú, democracia y rebeldía. Esa es un oxímoron. Claro, ¿cómo puedes tener democracia y rebeldía al mismo tiempo? ¿Qué quiere rebelarse ante la democracia? Bueno, es consecuencia pues del una mente perturbada y contradictoria en sí misma, ¿no? Y hablábamos de los idiotas hace unos minutos atrás precisamente. Fíjate, el día de hoy con el nivel formacional, cultural, educativo, que no solamente se encuentra en el Perú, sino que es un mal de todo el mundo, porque los procesos de estupidización a través de los medios culturales se ha esparcido, ¿no? Y esto ha terminado generando, pues, lo que muy bien Agustín Laje denomina la generación estúpida, ¿no? La generación idiota. Exacto. Y esa es la generación que es la que está decidiendo ya y va a seguir decidiendo, por lo menos los próximos 20 años, hasta que venga un cambio regeneracional, ¿no? Que yo no sé si va a ser para bien o para mal, mejor que la que tenemos en este momento. Bueno, pero como fuere, lo cierto es que eso lo saben perfectamente
este tipo de personas que se encargan de hacer, ya no política, porque eso no es política, eso se llama marketing político, ¿no? Entonces ellos desarrollan marketing político donde no transmiten ideas, no transmiten propuestas, no transmiten doctrina, no, Solo nada. emoción. No, simple y llanamente lo único que transmiten pues es rostros, figuras que despiertan emociones, simple y llanamente monigotes, ¿no? Eso es todo, con eso basta. Y bueno, lo saben explotar muy bien. Y si a eso le unes además una personalidad manifiestamente psicopática como la que por lo menos parece tener el señor Martín Vizcarra, ¿no? Porque, bueno, yo no soy psiquiatra ni soy psicólogo, pero como profesor de filosofía de tantos años me he dedicado a estudiar a profundidad a Freud y por él pues a Jung y qué sé yo, varios psicólogos, ¿no? Y es clarísimo identificar determinados rasgos del psicópata, ¿no? ¿Qué diferencia el psicópata del sociópata? En realidad no es una diferencia esencial, ¿verdad? Me parece, y esa es ya mi conclusión del ego, ¿no? De profano en el ámbito, que son dos formas distintas de llamarle al mismo trastorno que se tiene, porque ambos tienen las mismas características, ¿no? Es una persona encantadora y efectivamente este señor es un encantador. Vizcarra. Estamos hablando de Vizcarra. Mientras veíamos la nota, me sacó una risa, porque estaba compartiendo ahí con el streamer y alguien le dice que guapo el presidente y se burla de sí mismo, o sea, sabe cómo caerle bien a la gente. Claro, es encantador, es una persona que en su comunicación es locuaz, es dinámico, ¿no? Domina el escenario, pero claro, internamente es un personaje que es, y esto lo ha demostrado sobrada y holgadamente, incapaz de conectar con el sentimiento verdadero y real de los seres humanos. Es decir, esta persona no se ha inmutado frente al dolor de 300.000 familias que perdieron a seres queridos justamente por lo que él hizo, y no le voy a llamar simplemente una mala gestión administrativa, sino la consecuencia de actos claros de corrupción. Y por eso es que no tiene ningún empacho en poner su cara más dura, ¿no? y cínica ante los medios de comunicación para negar lo que es innegable. Es decir, esta persona es capaz de decirte que el cielo es verde. Y está convencido y te va a convencer de que es verde. Sí. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque esto preocupa a los peruanos y debería preocupar a los peruanos para verdaderamente fiscalizar la campaña política que está haciendo Martín Vizcarra, porque no sé si tú has ido en los últimos meses, semanas o años incluso hacia Chosica. Estuve ahí hace como unos 5 meses, me fui con mi familia y en la carretera central hay varios carteles donde dice Martín Vizcarra presidente, Perú primero. Eso es proselitismo y el señor, la inhabilitación que tiene no solo se extiende a postular y a ocupar el cargo público, sino también al proselitismo previo, la campaña política previa. Eso es lo que dice la resolución legislativa, y en el caso de este señor ya tiene 3 sumadas, una por 10 años, otra por 5 años, otra por 10 años, donde se le impide la participación política para ejercer cargo público, e inclusive, como tú muy bien señalas, realizar actividad política. ¿Y por qué el señor tiene corona? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no van a fiscalizarlo? ¿Por qué no hay una reacción de parte de los organismos pertinentes para frenar la campaña política de Martín Vizcarra inhabilitado? Que esa característica reptiliana que lo define le ha permitido moverse sinuosamente entre los vericuetos de lo que, estando claro, termina convirtiéndolo en una confusión de la que sabe sacar partido y provecho. Es decir, es como, digamos, Inés Tello y los miembros de la anterior Junta Nacional de Justicia, que se empecinaron en sostener lo que, estando claro, no tenía razón de ser interpretado, y además lo que ellos planteaban era insostenible, que el margen de edad para poder ser miembro de la Junta Nacional de Justicia iba de 40 a 75, y ellos sacaron esta interpretación
que además constitucionalmente no le corresponde realizar a esa entidad, porque esa es tarea solo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, no de la Junta. Y entonces decir que no, ese era el rango para postular, pero no para mantenerse. Claro. Ya. Y acá sucede exactamente lo mismo, ¿no? Las resoluciones legislativas son clarísimas sobre el particular, pero ¿qué cosa es lo que dicen voceros como por ejemplo el señor Salas? Que es la demostración de que el cínico puede tener éxito en el Perú y hasta puede institucionalizarse como una profesión, ¿no? Bueno, yo levanto la voz y le pido a los alcaldes distritales de los distintos distritos de Lima que fiscalicen verdaderamente los carteles que hay en sus distritos y que no permitan que haya carteles donde aparezca la cara de Martín Vizcarra diciendo Vizcarra presidente, Vizcarra es Perú primero. Eso es una falta de respeto hacia la ley, pero también hacia todos los peruanos y como tú bien dices, las 300.000 familias que perdieron a familiares justamente debido a las pésimas políticas públicas de Martín Vizcarra. Recordemos que el Perú fue considerado el peor país en el manejo de la pandemia. No de los peores, no, el peor país del mundo. Nos ganó Etiopía, Somalia, Papúa Nueva Guinea, nos ganaron todos ellos. Así es, efectivamente. Bueno, y el pretexto es ridículo como el pretexto de Inés Tello y compañía, ¿no? Dicen que como no vivimos en Afganistán, ¿no? Entonces, en un sistema democrático como el que tenemos, hay que ejercer los derechos fundamentales y es derecho de toda persona expresar su pensamiento y su opinión y por eso es que puede caminar libremente por el territorio nacional haciendo reuniones de esta naturaleza. Ahora, esa es una burla realmente a las resoluciones legislativas, porque parece que ya nos han acostumbrado en el Perú a que no me gusta esta sentencia del Poder Judicial o no me gusta esa resolución del Congreso de la República y simplemente la desobedezco y hago lo que me da la gana. Y si alguien me va a criticar, yo invoco mis derechos fundamentales y me voy al Poder Judicial para sacar una resolución de amparo o de un habeas corpus. Bueno, esa es una grosería que es consecuencia precisamente de todo lo que hace un momento conversábamos acerca de este envolvimiento subcultural que ha terminado generando pues una mentalidad francamente adormecida que caracteriza al Perú y al mundo. Imagínate, antes de que yo ingrese aquí, tú estabas presentando una nota en la que el presidente de los Estados Unidos firmaba, ¿no?, un decreto por el cual se prohibía que los hombres disfrazados de mujeres participen en eventos y torneos deportivos de mujeres, ¿no? Oye, ¿hay que sacar un decreto para eso? O sea, mañana te sacan un decreto donde te tenga que decir... el sol sale todos los días. El día es cuando el sol está presente y la noche es cuando hay ausencia de sol, ¿no? Sí. Más o menos algo así. Exactamente, ¿no? Ahora, hemos estado hablando de Martín Vizcarra brevemente para terminar Vizcarra y para pasar a Humala. ¿Tú ves con esperanza que el señor no pueda postular o temes que con esta mañosería, esta característica propia reptiliana, como tú me has dicho, el señor sí pueda hacer las marañas necesarias para desbaratar las inhabilitaciones que tiene? Y ya se apropió del lagarto, ¿no? Lo ha convertido en marca personal. No, definitivamente Vizcarra no va a participar en el proceso electoral. Y eso lo saben inclusive ellos. Por eso el día de ayer, me parece, el señor Salas, en una entrevista que le realizaron en un canal de televisión, que forma parte del conglomerado del grupo Odebrecht, es decir, del comercio, decía que no confían, bueno, ellos no tienen que confiar, en realidad nosotros no confiamos en él, en el Tribunal Constitucional y por eso apuntaban al ámbito supranacional. Pero para que llegue al ámbito supranacional, pues eso va a tomar todavía buen tiempo, así que como la convocatoria ahora es en abril, ¿no?, y ahí viene un cronograma para la inscripción de candidatos, difícilmente van a llegar a poder... Pero el daño que sigue generando Vizcarra
con la deformación de la realidad y la desinformación que él inocula e inyecta potentemente a través de los medios de comunicación y las redes sociales, juntamente con su ejército de cínicos, capitaneados por el señor Salas, es algo que sí es incalculable en el tiempo. Ahora, en el caso de Antauro Humala, el Poder Judicial emitió una resolución prohibiendo que el partido Antauro, que según Antauro nada tenía que ver con Antauro, pero se llama Antauro. Ni el partido ni él mismo van a poder postular a la presidencia. Eso no significa que el señor pueda postular o no al Senado o a la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los alcances de esta inhabilitación o este impedimento que ha ejecutado el Poder Judicial? El Poder Judicial ha ratificado una sentencia que ya había sido emitida anteriormente por la Sala de Derecho Constitucional y Social ante una demanda que planteó. Creo que ha sido lo único bueno que hizo Juan Carlos Villena Campana durante su breve pero desastroso paso por la Fiscalía de la Nación en condición de encargado del despacho, ¿no? Él demandó. ¿Por qué? Porque existe un artículo de la ley electoral, no recuerdo en este momento, creo que es el 14, donde señala que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, puede demandar la inhabilitación o la anulación de un partido o un movimiento político que entrañe doctrinas que sean contrarias al sistema democrático, que es precisamente lo que caracteriza y define a esta Alianza Nacional de Trabajadores, etcétera, etcétera, claro, que tiene por siglas Antauro. Entonces, la demanda tuvo resultados exitosos porque fue declarada fundada. Sí. Ante la apelación, se ratificó en la sala plena superior. Válido mencionar también el trabajo del congresista Alejandro Muñante, también hombre acá de la casa, quien estuvo justamente detrás empujando para que se lograra. Así es, efectivamente, ¿no? Él ha sido uno de los gestores. Ahora, la sentencia señala que efectivamente este señor no puede participar a través de ese partido político porque ya queda totalmente anulado, ni puede ejercer pues un cargo de naturaleza presidencial. Pero lo que ha quedado en el limbo, porque no es algo que se precise con exactitud, y aquí son expertos en sacarle la vuelta a las normas. Basta que tengas una palabrita un poco ambigua o que estando entendido dentro de la decisión, sin embargo, no se ha dicho, entonces a lo Inés Tello me meto ahí de cabeza, ¿no? O a lo Vizcarra igual de la misma manera. Mi derecho humano a elegir y ser elegido. Entonces, como están las cosas en este momento, Antauro Humala, que se regocija públicamente en las redes sociales por haber matado a policías. Sí. Veíamos ahí, ¿no? 20 años de aniversario del Andahuaylazo, celebrando como si fuera un hito. Sí. Qué barbaridad. Sí. No, y bueno, tiene también el cinismo de decir que él no los mató, sino que los mataron los francotiradores que había mandado el gobierno en ese momento. Montesino fue el culpable. Todos hemos visto, y sería bueno recuperar esas imágenes, que aunque sean duras, ver cómo es que los policías, estando heridos y tirados en el piso, se acercan los propios militantes de ese movimiento etnocacerista y les dan tiro de gracia, que no nos venga a decir aquí que los francotiradores los mataron. Eso está registrado en imágenes, yo no sé por qué no sale. Lamentablemente el Perú tiene una memoria selectiva muchas veces, ¿no? Sí. Bueno, entonces por eso es necesario recuperar esas imágenes para volverlas a poner y enrostrárselas a este señor. Ahora, ¿puede postular al Senado de la República y a Cámara Baja? Pues repito, por ese limbo en el que ha quedado, sí. Pero hay tiempo para que ese limbo sea especificado, porque ya vemos que hay partidos o posibles candidatos que le están haciendo ojitos, ¿no? Hemos visto que Guido Bellido, que incluso yo hasta diría que es más peligroso que Antauro Humala porque es mucho más simpático, más pícaro, está defendiéndolo, ¿no? Como que está siendo empático con la situación que está padeciendo el pobrecito Antauro Humala por la persecución política de este gobierno. Y no me sorprendería que Antauro Humala termine liderando la lista, ya sea de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores de algún partido, como puede ser el de Guido Bellido. Dios los cría y ellos se juntan. Y nunca faltan resentidos en cualquier sociedad del mundo
que podrían pues eventualmente elegir a un personaje como... Acuérdate que Adolfo Hitler formó su partido en un bar con borrachos que habían fundado un partido socialista, ¿no? Sí. Obrero de trabajadores, y que al presentarse en el primer proceso electoral logró sacar, me parece que a 4 o a 5 diputados al Parlamento alemán. Sí. Y poco a poco fue creciendo. Claro, hay una distancia enorme entre Adolfo Hitler, que tenía un carisma pues impresionante, y Antauro Humala, pero digamos, las experiencias sirven por lo menos para no repetir los procesos. Claro. Aparte que ambos tienen semejanzas fascistas, ¿no? Y es curioso cómo la izquierda, la progresista, siempre se ha esforzado en decir que el fascismo es de derecha. Nosotros somos los fascistas. Claro, pero ahora aparece una persona que tiene un estamento que es prácticamente un calco y copia de la ideología fascista de Hitler, que es Antauro Humala, y la gente no sabe dónde ponerlo, porque están confundidos. Evidentemente tiene una política estatista, con más Estado, más gobierno, más control, menos fusilamientos, pero no se atreven a ponerlo en la derecha, o en la izquierda, porque se han esforzado en hacerle creer a la gente que el fascismo es de derecha. Pero bueno, pues es a veces las incongruencias del progresismo, y es difícil esperar un poco de cordura. Tenemos un enlace directo con Puente Piedra. Como ustedes sabrán, se está llevando a cabo un paro de transportistas. 80% de transportistas están pagando cupo a extorsionadores. Eso es lamentable, y hemos visto cómo en los últimos meses también muchos de ellos incluso han fallecido, ¿no? Han sido asesinados justamente por estas bandas de criminales. Me atrevería a decir tal vez ya banda de terroristas. Estamos en un punto tan álgido de la criminalidad que puede que ya sea prudente llamarlos terroristas, no solamente por la magnitud y la malevolencia detrás de sus acciones, sino que además puede ser legalmente práctico llamarlos terroristas, porque puede hacer que la ley sea mucho más dura contra ellos, como por ejemplo lo que ha sucedido en los Estados Unidos, donde también se ha decidido catalogar a Tren de Aragua y semejantes grupos o bandas criminales internacionales como terroristas, para que la policía pueda tener otro tipo de defensa u otro tipo de ataque contra ellos. Estamos conversando con el doctor Luis Pacheco Mandujano. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego volvemos con un enlace directo en Puente Piedra. Ya volvemos con Tendencias con Pancho de Piérola. ¿Sabías que el Instituto de la Libertad y Acción para el Desarrollo, ILAT, tiene un programa de formación para jóvenes y adultos que quieren dar la batalla cultural? ProLíderes te da las herramientas para defender los valores de la vida, la familia, la libertad y la propiedad frente al peligroso avance de la izquierda radical y el progresismo globalista. Para postular, visita www. 7 de la mañana, soy Pancho de Piérola, estamos en Tendencias, acá en Radio Betel 100.1. Hemos estado conversando con el doctor Luis Pacheco Mandujano acerca de Antauro Humala y también Martín Vizcarra, quienes a pesar de estar inhabilitados o impedidos para poder ejercer cargo público, hacer campaña política, lo siguen haciendo. Pero también ahora vamos a irnos en un enlace en Puente Piedra, porque el 80% de los transportistas sufren de extorsión y por eso es que se está llevando a cabo un paro. Estamos conectados con nuestro reportero Juan Diego Berna desde Puente Piedra. Juan Diego, buenos días. ¿Qué buenas nuevas nos cuenta desde Puente Piedra?
Veo que prevenido. Juan Diego. Tú mismo eres Juan Diego. Vamos, hablando. ¿Cómo están, amigos? Gracias por el pase allí en estudios. Dios los bendiga. Nos encontramos saliendo del óvalo de Puente Piedra, en Lima Norte, por la Panamericana Norte, en dirección en lo que va a ser, entendemos, el primer paradero del PRO. Yo lo tengo acá marcado en mi cámara. Campos hace breves instantes. Un grupo de aproximadamente 50 manifestantes, entre conductores, entre cobradores, entre bodegueros, entre también constructores, que han manifestado que vienen siendo amenazados, extorsionados. Acerca del paro de transportistas que se lleva a cabo en Puente Piedra. Seguramente estaremos informándolos a ustedes en el transcurso del día, porque como mencionaba, el 80% de los transportistas sufren de extorsiones. Un breve comentario de nuestro invitado, porque ya la encantadora Mariela Brand, quien nos está mirando como diciendo, yo también quiero participar en la conversación. Así que, doctor, comentario sobre el paro de transportistas. Bueno, ¿cómo no entender, y además a pesar de la situación crítica que genera la paralización del sistema de transporte público, sin embargo es imposible pues culparlos, ¿no? Más bien al contrario, uno tiene que apoyar. Y es entendible. Mira, yo no sé por qué razón tenemos tanto temor en denominar a las cosas o llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y cuando uno llama a un hombre disfrazado de mujer que sufre de disforia de género, le decimos lo que es odio, ¿no? Claro. ¿No? Cuando decimos que el cielo es azul, no, eso es un discurso violentista, ¿no? Sí. Y el terrorismo es terrorismo. Es terrorismo. Ahora, hay terrorismo político, sí, hay terrorismo religioso y hay terrorismo como este. Sí. Pero hay gente que desde las ONG financiadas por USAID y otras organizaciones internacionales como el Open Society o la Rockefeller Foundation, se encargan de inyectar dinero en realidad para desestabilizar los sistemas democráticos, que salen a decir, no, esto no puede ser tildado de terrorismo porque viola los derechos humanos. Yo le escuché al señor Carlos Rivera en una entrevista que le hicieron en una radio que alguna vez fue un referente en el Perú, donde hablando con un filósofo de profesión que también se autopercibe como periodista y no lo es, decía que este tema del terrorismo urbano o el proyecto de ley del terrorismo urbano era impropio porque hasta la palabra urbano no cabía porque habían casos en zonas como zonas Patás, rurales, claro, que no podía. Este señor no tiene la capacidad, y todavía se reclamaba penalista porque decía, un grupo de penalistas nos hemos reunido para hablar. Por Dios, este señor jamás ha tenido presencia en los grupos penalistas realmente, ¿no? Y entonces, permíteme terminar. Cuando hablamos de urbano, hay dos formas de entender jurídicamente en un sentido amplio, que se llama lato sensu, y el otro en el sentido estricto sensu. Lo estricto es urbano, lo citadino. Lo lato es cuando te refieres a la ciudad en el sentido amplio, incluyendo sus pueblos y villorrios. Y las acciones que crean terror son de terrorismo. Bien. Gracias al doctor Luis Pacheco Mandujano, especialista en Derecho Constitucional, por esta amena conversación.